¿Creemos o no creemos? ¿Verdad? A veces sucede que nuestros corazones están dispuestos. Dios prepara nuestro corazón, hermanos, precisamente para cuando llega la palabra de Dios, esté preparado nuestro corazón. A través de los cantos, y este canto a mí me recuerda mucho a mi esposo. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas el Señor nos da. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Y eso a mí me recuerda la lucha que fue durante toda la enfermedad de Enrique, y aunque no fue como uno quiso, pero fue como Él quiso. Dios nos da el creer, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de creer. Lo importante que es creer, pero hay veces en nuestra vida, hermanos, en que podemos ver a lo mejor que muchas cosas de las que oramos y no se hacen posibles. Y decimos, o la gente que está a nuestro alrededor, bueno, pues si no sales de la iglesia, estás insistiendo en estar ahí y ve las situaciones que viven en tu casa y no, como que no se ve que lo que tú me dices se haga posible. Y créanme que lo más que la gente nos apunta a hacer, siempre porque la gente les presentamos un Dios real y verdadero. El punto es que no lo manejamos como nosotros queremos, sino que se hace conforme Él quiere. Por eso el Señor es el que todo lo hace en el tiempo que Él quiere. Cuando nosotros venimos al Señor y traemos cargas en nuestra vida y decimos esto que se haga, Señor, y yo creo que cada uno de los que llegamos aquí a lo mejor llegamos con diferentes cargas, o a lo mejor no llegamos con ninguna. Yo no sé el motivo, la razón por la cual estemos aquí, pero lo que sí sé es que Dios es real, hermanos. Las cosas no se hacen como nosotros queremos, sino como Él quiere y como Él las permite que se hagan. Eso es lo importante en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos en este camino, la gente nos va a criticar mucho. A ver, y no, tu esposo era pastor, ¿por qué no sanó? ¿No nos pueden decir eso? A ver, tú qué tanta fe tienes y a ver, cuando te dijo el doctor, es el cáncer más agresivo que te puedas imaginar. Confiamos en Dios. Y al cabo del tiempo, es que a lo mejor en 2 años le van a restar de vidas. Nadie tiene la vida ni los momentos, hermanos, solamente Dios. Y no fue en 2 años, fue en 6 meses. Eso quiere decir que como Él es poderoso y como Él es la persona que hace las cosas como Él quiere, entonces no resta a nosotros más que acatar las órdenes. Entonces cuando eso es nuestra vida, se conforma y dice: Señor, gracias por lo que tú haces, porque no fue la sanidad como la que yo esperaba o como la que nosotros esperábamos, sino fue como la que tú quisiste. Por eso Él es soberano. Cuando Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Así es que cuando nosotros nos vamos y pedimos en oración, no vamos y le exigimos, sino vamos y le decimos conforme a tu voluntad. ¿Verdad? Pero para eso, ¿qué se necesita? Pues creer, ¿verdad? Y aceptar las cosas como deben de ser. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, pero vamos a hacer primero nuestra declaración de fe. Hemos estado viendo a José, ¿verdad? Durante ya tenemos más de 4 semanas, viendo la vida de José, vimos la trayectoria de cómo llegaron sus hermanos a Egipto, cómo fueron y pidieron de comer, querían que les vendieran, José se molestó al verlos y había razón, lo hemos dicho, ¿verdad? Toda la razón del mundo. Pues habían deseado su muerte, hermanos, lo habían vendido, lo habían dejado a la deriva, en un lugar donde no tenía ni familia y era un joven de 16 años cuando acontecieron estas cosas. Sin embargo, hermanos, alguien que nunca lo dejó, y eso tenlo muy presente, que alguien quien nunca nos va a dejar
va a ser el Señor. Y eso fue lo que pasó con José en su trayectoria, ¿no? Y fue y llegó y le pasaron todavía venir apaleado y todavía llegó y apaleado más todavía. Y hasta en la cárcel fue a dar. Pero sin embargo, hermanos, por eso cuando pasen cosas y situaciones en nuestra vida, no te desanimes. Porque Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Aunque parezcan que dicen, no, pues a ver dónde está tu Dios. ¿Qué le decían a Job? ¿No? ¿Dónde está tu Dios? A ver, cada vez estás peor. Todo lo que tenías no tienes nada, hasta tu familia perdiste. Jehová da y Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Un hombre mortal como nosotros, pero con las expectativas a lo mejor muy diferentes, hermanos. Y con lo que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón dejamos que siembre la palabra de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar. Nos quedamos hace 8 días en que les dijeron que fueran por su familia, ¿no? Que ve por mi papá. Hablamos de la ¿qué? De la generosidad. Hay quienes no les gustan ser generosos. Bueno, ni el saludo les gusta dar. Fíjense, hasta ahí se nota la generosidad. Porque nada más es de decir buenas tardes, ¿no? Pero se me desgastan buenas tardes. No soy generoso, porque digo buenas tardes, buenos días, ¿no? ¿No? Tengo 10 buenas tardes y ya voy a echar una, no, la guardo, ¿no? Cuando no sabemos ser generosos, hermanos, nos cuesta mucho trabajo hasta saludar. O sea, hay situaciones y vimos que cuán generoso, no solamente el pensar por sus hermanos José, sino también hubo el tal contagio en Faraón. Y de decirle, toma los carros, lo que necesites, llévalos, pero tráelos, les vamos a dar la mejor tierra. Hay una recompensa después de una espera, hermanos, por trágica que ésta sea. Sí hay una recompensa. Así es que por esa causa, no te desanimes. Seguimos, insistimos, porque Dios es un Dios poderoso. Y aunque las cosas, acuérdense que vamos como el salmón, contracorriente. ¿Cómo llega el salmón hasta su llegada? Con la sangre. Se les nota, por eso es color salmón, ¿verdad, Ángeles? Por eso es color salmón, ¿verdad? ¿Cómo llega, verdad? Color salmón. Porque las venas, hermanos, de ir contracorriente se revientan. Y nosotros vamos a lo mejor reventados en muchas cosas en nuestra vida. Y se nota, ¿no? Nuestra piel que está desgastada y que está cansada de tantas situaciones que en nuestra vida puede suceder. Pero lo importante, hermanos, es que el Señor va con nosotros contra corriente. Él nos ayuda y nos dice no desmayes y vamos para adelante. Y eso a lo mejor todos nos pueden dejar. No, pues es que francamente en lugar de ir para adelante van para atrás. ¿Nunca han oído esa voz? Cuando recién nosotros llegamos al Señor, a mi hija le dio tosferina, le dio bronquitis, le dieron todas las enfermedades. El día que nos fuimos a bautizar, ese día iba la niña gravísima, pero ya habíamos dicho que nos íbamos a bautizar. Y a lo mejor pensaron, qué padres tan irresponsables el llevarla, ¿verdad? Pero no había dónde dejarla, hermanos. Entonces, pues nos fuimos con ella, nos bautizaron, regresamos y la niña en el trayecto se nos puso más mala, ya en el trayecto de regreso. Pero nos habían anunciado de alguien poderoso, hermanos. Y dijimos, Señor, pues en tus manos está. Llegamos y las pocas cosas que habíamos podido entender, las tomamos. Es como cuando te avientan un salvavidas, o lo rechazas o lo tomas. Y eso fue lo que pasó. No, dijimos, no, pues sí, confiamos y esperamos, Enrique sin trabajo y muchas cosas que venían para en contra de nosotros, pero Dios preparó ese tiempo, hermanos. Y yo agradezco por los tiempos que se preparan cuando las cosas no van bien, porque esas nos hacen afianzarnos de Dios.
Entonces en esta tarde, hermanos, pues vamos a ver una parte. Ya vimos que había sido generoso José con su familia, muy generoso. Y lo mismo había sido Faraón y les había mandado lo mejor. Y aquí también hay generosidad en un corazón, hermanos. Hay quienes no les gusta ser generoso, como dijimos antes, ni hasta para saludar. No quiero saludar. Pues no nos saludes, ¿verdad? Una sonrisa, ni esa porque se me desgasta la boca. No quiero reírme, ¿no? Entonces, ¿vimos la bendición de ser generosos, hermanos? Vemos la bendición de ser generosos, ¿verdad? Y es una bendición bien grande. Pero vamos a ver ahora la otra parte, cuando ya se van de Egipto para ir por el papá. ¿Sale? Qué padre ha sido este capítulo 45, ¿verdad? Que lo hemos desmenuzado a todo lo que da. Pero hoy en esta tarde el Señor nos habla de creer. Esa es la enseñanza que hoy el Señor nos va a dar. Decimos, esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Padre, te adoramos, Señor. Gracias por esa palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, trabaja en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y permítenos, Padre, ser oidores y hacedores de tu palabra, reconocer tu soberanía y esperar en ti el tiempo que tú desees que sea, Señor. Por lo tanto, en esta tarde, usa mi vida, Señor, para que en esta hora las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean palabra tuya, Señor. Que en esta tarde el corazón de mis hermanos, Señor, también esté preparado, Padre. Quita todo lo que no sea tuyo, todo lo que estorbe, Señor. Debemos de ser generosos, Señor, hasta con nuestro corazón, de podértelo ofrecer, Padre. Por lo tanto, en esta tarde te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenido, Saúl. Dios te bendiga. Me da gusto verte. Génesis 45, 25 y 26. Amén. Dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. ¿Por qué? Porque no les creía. Tomen asiento, hermanos. Fíjense. ¿Sí se acuerdan de Jacob cuando luchó con el ángel? ¿Sí? Y no me voy de aquí hasta que no me bendigas, ¿verdad? Y así fue, ¿no? La lucha. Y caminó y se casó y tuvo muchos hijos con Lea y tuvo 2 hijos con Raquel y hubo la envidia de los hijos y tuvo sus preferidos. Quizás fue un mal detalle de parte de él, pero habían transcurrido muchos años. Le habían hecho creer que José había muerto. Y dice aquí, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Ahí iban. Ya les habían dado todo generosamente, todo les habían proporcionado de todo para que fueran y le habían dado 10 burros, ¿verdad? Para que los llevaran cargados, especialmente ¿para quién? Para el papá. Fíjense, ¿verdad? Un hijo generoso es una bendición, hermanos, ¿no? Hay quienes dicen, no, pues no, yo ya nada más para mi familia. Espérate, ¿y entonces qué, tu papá y tu mamá no son tu familia? Ellos me dieron a luz, pero yo ya hice mi familia. Y hay hijos así,
que no saben compartir con los papás, ¿no? Pero ahí vemos, José ya estaba casado. Y no solo para él, hermanos, sino para sus hermanos también. Sus hermanos que habían sido malvados, que habían sido todo lo que tú quieras decir. Desahógate con los hermanos de José ahorita y saca todo lo que traes malo. Ahí, ¿sí? Ahí estaban. Y vamos, ¿no? Sin embargo, hermanos, Dios tuvo que trabajar en el corazón de José. Dios trabajó en el corazón de José, hermanos, para aceptarlos y para decirles que los amaba. Acuérdense el encuentro que tuvieron y en los abrazos que se dieron, ¿verdad? Y el decirles que todo lo que les había acontecido a él, Dios lo había encaminado para bien. Que no guardaba ninguna rencilla, ningún coraje. Eso es un corazón sano, hermanos. Eso es un corazón cuando Dios trabaja en la vida de nosotros. Y cuando llegan y se presentan con José y nuevamente vuelven a tener esa fiesta que tuvieron de alegría, ¿verdad? Y fueron contagiados todo Egipto porque escuchó, hermanos, la alegría. Así como escucharon el lloro, ¿sí se acuerdan cuando lloraron? Porque era un lloriqueadero de todos. ¡Ay! Unos chilladeros así, pero de esos que hasta el oído le resuena a uno más. Bueno, pues de esa manera habían oído, pero después oyeron la alegría, ¿no? Y estaban contagiados de esa alegría. Por lo tanto, habían preparado su camino de regreso para ir por papá. Pero habían llegado ya con papá y le dijeron, ¿sabes qué? Que les había dicho José que le dijeran a su papá que él era grande ahí en Egipto. Acuérdense que le dijo José, ve y dile a mi papá que tengo un buen puesto, que soy un líder aquí. Ve y comunícaselos y compárteselos. ¿Sí se acuerdan o no? Ahí está más atrás. Sí se los dijo. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Ya había trabajado Dios hasta en la vida de ellos? Sí, porque fueron obedientes, porque hubieran podido decir, pues no decimos lo del José, que ya está como gobernador de Egipto. No vamos a decir eso. No, ¿cómo Dios trabajó? Porque dice aquí, y dieron las nuevas diciendo, ¿verdad? Diciendo, José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto. ¿Y era verdad? Sí, y dijimos esa parte, hermanos, que no era como para vanagloria de él, ¿verdad? Hay quienes a veces tienen un cacahuate y no, hombre, soy el rey del cacahuate, ¿no? Sí, a veces es eso, no soy el rey del cacahuate, ¿no? Y se sienten, pero uy, ¿no? Y a veces preparado este lugar, ¿verdad? Y cuando les dice eso, ¿verdad? Dice José, y él es Señor de toda la tierra de Egipto. Y dice, ¿qué le pasó a José? A Jacob, se afligió. ¿Cómo me dicen eso ahora? ¿Sí se acuerdan de hace 2 años cuando el América fue campeón? Sí, pero hace 2 años fue más difícil. Y ya estaban todos, bueno, Martín, mi hermano, fanático del Cruz Azul. Pues estuvo Toño, Rebeca, estábamos todos ese día ahí. Abril también nos fue partícipe de esto, ¿no? Sí se recordarán que iban ganando el Cruz Azul. Ya estaba por terminar. No, ya está Toño. No, pues ya nos vamos. Pues órale. El Martín ya la daba por vencida, fue y se tiró en el suelo. Y nosotros traíamos unas manitas tocadoras, unas que aplauden y empezamos ahí. Vamos América, esta noche tú serás el campeón. Y se burlaban de nosotros, porque han de haber dicho, bueno, esta de veras que está loca, ¿no? Y ahí andábamos las 3, la Rebeca, la Mónica, yo, Valeria y Abril. ¿Tú eras del Cruz Azul? Ah, qué bueno. No me acordaba que tú también te incorporaste al grupo. Ah, sí, porque su casa estaba dividida. El caso es que muchos de ahí, del estadio, ya se habían salido, porque ya daban por hecho que
que el Cruz Azul iba a ser campeón, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando ¡gol! Y dijimos, eso es correcto. Ese equipo es correcto. Y ganó. Todos ya habían pensado, no lo podían creer. ¿O sí? O sea, a lo mejor muchos les hablo en chino porque ahorita los veo así como diciendo, ¿cuándo pasó eso, no? Bueno, pero para los que somos fanáticos, no es cierto, yo no soy fanática del fútbol, pero fue un acontecimiento que pasó, ¿sí o no? Y que todos pensaron que ya no iba a ganar, ¿verdad? Se salieron del estadio y muchos ya llevaban la bandera del Cruz Azul así. El otro día me llevaron mis hijos al Estadio Azteca y al último lugar. Sube mamá, ay hijos de mi vida, y sube mamá, un rincón cerca del cielo. El corazón me latía así. Chacho me había traído por escaleras y por, ay Dios mío. Esa tarde fue gloriosa porque ganó el América. Entonces dije, bueno, valió la pena la subida y la bajada, ¿no? Pero en esa ocasión estábamos ahí en la casa de ustedes y la gente se emociona. Ese día ganó también el América, ese día que me llevaron mis hijos, y ondeaban las banderas, ¿no, padre? Y ya iba mucha gente ondeando banderas, ¿verdad? Creyendo que el Cruz Azul iba a ganar. Pero un milagro sucedió. Un milagro sucedió, ¿verdad? Y el América se coronó campeón, ¿verdad? Y todas pudieron. ¿Y qué pasó, no? La gente dudaba y decía, ¿cómo puede ser que haya ganado el América, no? Si ya estaba aquellos ondeando las banderas del Cruz Azul, ya después las tuvieron que bajar. Y se levantaron las del América, ¿no? Desde ese entonces descompuse el canto. Vamos América, esta noche tú serás el campeón. Hoy no la canté, por eso perdió. Entonces, vamos viendo eso, estábamos viendo entonces ese acontecimiento que sucedió, y pienso que a Jacob le pareció lo mismo, ¿no? Después de tantos años y de pensar que su hijo había muerto, pensaba que no era posible que él viviera, ¿verdad? ¿Cómo es que después de tantos años y al final de sus días, cuando ya daba a su hijo por muerto, sus hijos salen con la noticia de que aún está vivo? Y no solo eso, sino que ahora es el Señor de las tierras de Egipto. ¿Era como para creerse? No. ¿Cuántos años habían pasado, habían transcurrido, verdad? Sin embargo, ¿verdad? Pensando en esto, vamos viendo que todos podemos llegar a caer en esto, en que algún día no podemos creer, porque las cosas, como dijimos hace un rato, cuando la gente va de mal en peor, dices tú, pues solamente Dios, pues sí, solamente Él, ¿no? Ya cuando hay desahucio para las situaciones que pasan en la vida, pues solamente Dios, hermano. Así lo veas, por más terrible que pueda ser, solamente Dios es el único que puede hacer las cosas posibles. Y en esos momentos podemos decir, ¿cómo? Si luchó con el ángel, si cuántas manifestaciones, Dios le cambió el nombre a Israel, ¿no? Cuántas cosas sucedieron en la vida de Jacob. Sin embargo, hermanos, había sido un dolor muy fuerte el cual él había tenido al saber la pérdida de su hijo. Y cómo le llegaban ahora con la noticia de que su hijo vivía y era un hombre prominente en Egipto. No es de criticar a Jacob, porque aquí en la Biblia dice que nos describe en repetidas ocasiones a personajes famosos que no creyeron a primera instancia. Sara no solo no creyó, sino que hizo, se rió de la noticia. Cuando oyó que el ángel le dijo que iba a ser madre, que regresaba en un año, y ella, ay, ajá, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Ay, ajá, ¿cómo no? ¿Sucedió? Ahí describe la Biblia que no creyó.
Sin embargo, hermanos, Dios cumple sus promesas. A ella le había parecido ridículo que en su vejez pudiera quedar embarazada. Zacarías no creyó y literalmente quedó mudo ante la noticia de que sería padre. ¿Sí o no? Estando en el templo. Y cuando le dieron la noticia, antes no quedaste muda, Moni. Después de la noticia de 7 meses que nada más sentí una víbora ahí, después de 10 años de no poder procrear bebés, ¿verdad? ¿Así era o no era? ¿Verdad que sí? Decía Moni, es que siento como una víbora aquí. Pues mira nomás, ahí está el muchachote ese, ¿no? Y llegó el milagro, ¿no? Antes el José Luis no quedó mudo, ¿verdad? Ante tal noticia. Y decía Moni, es que a lo mejor habían pasado por momentos muy difíciles, habían muerto tu abuelita y había muerto un tío. Dice, y ahora no vaya a ser que yo tenga otra cosa, pero pues era otra cosa, era Josué, ¿verdad? Esa era la otra cosa. Y sucedió el milagro, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos viendo, cuando Zacarías y literalmente quedó mudo ante la noticia de que sería padre, Tomás, ¿qué dijo cuando le dijeron de Jesús? Déjame que meta mi mano en su costado para que yo crea. Fíjate, habían dado con él 3 años. Había visto tantas manifestaciones y sin embargo en ese momento, déjame ver, ¿no? Y a veces nosotros podemos, hasta no ver, no creer, ¿no? Bien tomases, ¿no? Bien incredulotes, pero a veces así se vale, ¿verdad? Pero ante tales situaciones, hermanos, nosotros debemos de saber que Dios es soberano. Con nosotros es exactamente igual. Nos cuesta trabajo creer y dudamos de que el Señor nos pueda ayudar a dar solución a los problemas que se nos presentan ante tales circunstancias. A veces mantenemos una actitud de duda e incredulidad, aunque el Señor se manifiesta en cada momento de nuestra existencia. Seguimos en la postura de cuestionar la veracidad de las promesas de Dios. Un diagnóstico desfavorable respecto a alguna enfermedad nos hace perder muchas veces la fe. Ya te dieron este resultado y no hay más que hacer. Y sales de ahí de cabizbajo, deprimido, sin fe y poder decir, Señor, si tanto te he pedido por esto, ¿por qué no sucede el milagro? Y te puedes llegar a hacer hacia atrás en lugar de ir para adelante, ¿verdad? También puede suceder cuando un hijo rebelde que nos causa cuando este hijo tiene una conducta que nos da pena, nos da tristeza, el tiempo que le hemos hablado y que no reacciona. ¿Sí o no? Podemos decir, y la gente que está a nuestro alrededor, ¿y tus hijos? A ver, tus hijos no creen en Dios. ¿Nos puede causar un dolor? Sí nos puede causar un dolor. Oye, pero si ahí estaban, ¿no? Pues sí. Pero ahorita está el proceso que está haciendo por allá con ellos. Quizás a mí a lo mejor no me toque verlos, pero yo sé que Dios no me dio hijos para que se pierdan, eso me queda claro. Y sin embargo, hermanos, cuando vemos esto, llega a causar pena y tristeza. O un esposo que al paso del tiempo no muestra ningún cambio alguno. Que hemos orado y orado y orado y orado, y esta persona, este esposo, le entra por aquí y le sale por acá. A veces piensan que el hecho de darles un consejo puedan pensarse que queremos manipular la vida de ellos, porque existe algo aquí en nuestra nación que es un machismo y que difícilmente quieren poner oído atento porque la familia se ocupa de ellos.
y puedes pensar es que ya no hay nada que hacer, ¿no? Y este hombre puede seguir siendo el villano que mantiene la vida de su compañera en angustia y en desesperación. ¿Sí puede existir esto? Sí, y no nada más para la esposa, para la familia, en plena desesperación. ¿Qué ha pasado ahorita con tu papá? Miriam, ¿le ha dado mucha alegría a tu mamá lo que está pasando con él? ¿Estás tú dolida también por esta situación? Es una reacción en cadena, ¿sí? ¿Cuántos años tenía tu papá de no tomar? Como 4 años. Y llegó el jueves Miriam a pedirnos oración por su papá. Yo sé que el papá de Miriam no conoce de Dios, pero llegó devastada, porque su mamá está devastada por la situación de su papá. Y esto es una reacción en cadena, ¿sí? ¿Qué pasa? Y que duele, ¿no? Y que podemos decir cuántas situaciones tenemos que pasar en nuestra vida. Y yo creo que tu mami la ha rifado mucho, porque desde el primer matrimonio no le fue tan bien, ¿no? No le fue tan bien. Eso quiere decir que se llega uno a quedar dolida ante tantas situaciones que pasan y que la gente no quiere de Dios. Te hace pensar y decir, ¿cómo, Señor? ¿Me tienes desamparada? No, hay situaciones que Dios permite en nuestra vida, ¿sí? Y pueden ser estas causas a veces de poder pensar, pues ¿cómo voy a creer si estamos orando y no hay el milagro? Pues no te rindas, porque tenemos que seguir al pie del cañón, permaneciendo en lo que hemos creído. Dice el Salmo que aunque la tierra tiemble, debemos de confiar, ¿no? Hace un año, ¿qué sucedió en el Viernes Santo? Que vino aquel fuerte temblor. Yo estaba sola en la casa de ustedes, mi hija se había ido a Iztapan, mi otro hijo se había ido a la casa de mi otro hijo, y ese día me quedé, oye mamá, ¿y cómo te vas a quedar ahí sola? Nunca estoy sola. O sea, ¿cuándo van a terminar de entender que tengo un compañero de siempre y ese es el Señor? Y me acuerdo que empezó a temblar bien fuerte y yo nada más veía así el techo, ¿no? Y me dijeron mis hijos, mamá, ¿y por qué no te saliste? Pues digo, si corro y si de todos modos el techo se va a caer, pues se va a caer. Pero si me quedo aquí y no se cae, ya me quitaron de mi comodidad. Estoy acostada, tapada, bien a gusto, ¿verdad? Y ya, no, es que siempre hay que ver las cosas por el lado positivo. Hay quienes inmediatamente corren, dicen mis hijos, que estaban allá dos de mis hijos, se salieron en chones. Salieron corriendo. Qué cobardes, les dije. ¿Por qué son tan cobardes? ¿No les dio pena salir así? Para que vean cómo no da pena, ¿verdad? A veces, ay, no me veas, pues ese día lo vieron todos ahí, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas cosas a veces llegan a acontecer en nuestra vida, no? ¿Y tú por qué no te moviste? Pues dije yo, Señor, si ya es hora de que vengas por mí y ya me he de reunir con mi esposo, pues vengas al techo. Total, si me muevo de todos modos, si me va a tocar, pues me va a tocar. Y tranquila, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestras vidas, hermanas, hermanos, nos mantienen de esa manera, ¿no? Así a veces como dudando de lo que Dios pueda hacer, ¿verdad? Estas son solo nuestras tantas y tantas cosas que nos mantienen sumidos en la desesperanza e incapaces de tomar las decisiones de creer. Porque el esposo no se convierte, porque el hijo rebelde está más rebelde que nunca, porque alguna enfermedad tocó a nuestra familia y porque ha habido muchas situaciones en las cuales nos puede mantener fuera del margen de lo que Dios tiene para nosotros. Pero recordemos algo, Dios tiene el control de todo. Eso no lo debemos de olvidar, ¿sí? Y voy a hacerles mención de un evento que hubo en el libro de Marcos, ¿sí?
en el cual los discípulos del Señor no pudieron sanar a un muchacho endemoniado. ¿Sí se acuerdan de eso? Y que fueron y que se dieron por vencidos y llegaron con el Señor. No, que no podemos. Y se quedó el Señor así. Correcto. En los 3 evangelios registran este suceso, pero en Marcos, el que incluye un diálogo que nos resulta muy significativo entre Jesús y el padre del joven, fíjense lo que dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y esto es lo que hoy nos invita el Señor a hacer. A lo mejor podemos ver turbio y negro todo lo que está aconteciendo en lo que esperamos que haya el milagro. ¿Sí o no? Y le decimos: sí creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Se ha esforzado tanto mi hijo o mis hijos o mi esposo o la enfermedad que me es tan imposible poder creer, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad porque yo sé que tú tienes el control de todo. Cuando estas cosas suceden, no cabe la menor duda que el primero en ser sanado fue el padre de este joven. Ya habían ido con los discípulos, pues estos que habían andado contigo no pudieron sacarle los demonios a este muchacho. A ver tú si puedes, fíjense. A ver tú si puedes, ¿no? Claro que podía, pero Dios hace trabajos perfectos, hermanos. ¿Y qué pasó con el papá? El primero que fue sano fue el papá. Ayúdame a mi incredulidad. Fue el primero. Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? Y eso es lo que debe de pasar. Aunque veamos que las cosas no están como nosotros quisiéramos, ¿no? Nosotros milagrosamente creemos, ¿no?, que van a suceder. Pero van a tomar un tiempo, no sé cuánto tiempo. Y no sé cuánto tiempo tu corazón puedas aprender a esperar en él, ¿sí? Y esto es precisamente cuando vemos que este padre de este joven fue el primero en ser sanado. Una fe debilitada ante la incapacidad de la gente para prestarle ayuda. Fíjense, incluso los discípulos del Señor se ve fortalecida nuevamente ante la presencia de Jesús, quien devolviendo la esperanza a su vida, lo restaura a este hombre, haciéndole abrigar una nueva esperanza al poner la vida de su hijo en manos de la persona indicada. ¿Quién era la persona indicada? Jesús, ¿verdad? Para momentos después ver consumado el milagro de contemplar a su hijo completamente sano. Yo creo que hoy esta tarde el Señor está hablando muy claro a nuestras vidas, hermanos, que aunque las cosas no vayan como nosotros queremos o creemos, o confiamos, o esperamos, es que vea lo que nos está pasando. Sí. Pero nuestro Dios es un Dios, hermanos, que no pierde de vista las necesidades que nosotros tenemos. Y nuestro Dios es misericordioso. Hablaban en la escuela dominical hoy, en la mañana, del ciego, que tuvo que ir Jesús, lo abrazó, lo apapachó, lo llevó fuera, lo sacó del lugar y después lo sanó. Y decimos, todos no somos iguales aquí. Nuestra fe es muy diferente. A veces nuestra fe se debilita viendo las situaciones que no van como nosotros queremos. Sí, podemos decir, ay, no, sí, no, es que yo, por más que trato de ser agradable, me tienen rechazada por ser cristiana. No te desanimes. A Jesús también lo rechazaron. O sea, no te sientas la Coca-Cola, no en el desierto, por deseada, no, sino porque el casco vacío, ¿verdad? Entonces, cuando hay en nuestra vida situaciones en las que en realidad podemos pensar que Dios no es con nosotros, te recuerdo algo,
Si es Dios con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? ¿Sí? Nos vemos en una sociedad donde vivimos tan deprisa que cuando no encontramos la solución inmediata a nuestros problemas, caemos en la desesperación y provocamos que nuestra fe se debilite. No somos capaces de aceptar nuestra necesidad y nos negamos a decirle al Señor que ayude a nuestra incredulidad. Reconozcámonos incapaces y hagamos lo que hizo este Padre. Necesitamos pedir ayuda y decirle: ayuda a mi incredulidad, porque la verdad lo que veo es destrozo y no veo nada claro, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Tú ves más lejos de lo que yo pueda ver. Y a veces suena difícil, hermanos, pero hoy nos está haciendo un reto el Señor, de que tiene que trabajar en nuestra incredulidad, ¿sí? Para que el poder de Dios pueda actuar en nosotros y en la vida de los demás, ¿sí? Con esto termino. ¿Se acuerdan de la viejita que hemos hecho mención en muchas ocasiones? Que estaba un hombre que era un malabarista y que iba a cruzar las cataratas del Niágara. Y este hombre, ya acomodaron todos los espectadores. No, hombre, este va a cruzar las cataratas del Niágara. Y no, hombre, tú sabes lo que es que si se cae ahí puede hasta morir. No, pues sí, pero vamos los chismosos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Y todos estaban ahí. Cuando pasa algo increíble, no todos están así. A ver, espérate, dame chance, ¿no? Espérame, déjame ver, ¿no? Otros hasta tuvieron que llevar algunas escaleras para ponerlas ahí, ¿no? Y empezar a ver el momento tan dramático que iba a suceder. Y pasa este hombre, ¿no? ¿Creen ustedes que puedo pasar? Y todos, sí se puede, ¿no? Y él, venga, digan más, sí se puede. Y agarra, ¿no? Y pasa por ahí. Y llegando allá, empiezan, ¿creen ustedes que pueda regresar? Y todos, sí se puede. Y más había una viejita ahí que era la que comandaba a todos. A ver, échale porras, porque este sí va a poder, ¿no? Y empezaron, sí se puede, ¿no? Y ahí viene el otro, ¿no? Y pasa. Y después agarra la carretilla. ¿Creen que con una carretilla puedo pasar? Y la viejita, venga, por favor, empiecen ustedes a echar porras. Sí se puede. Y ahí va con la carretilla, ¿no? De regreso. Ahora, otro acto más. Con un valiente que se suba a la carretilla. Y la viejita, sí se puede. Y todos. No todos, ¿no? Pero el malabarista que ya había visto que era la líder, al sí se puede, y le dice, usted es la indicada. No, conmigo no. Puedo creer que con todos los demás lo pueda hacer, menos conmigo. Y así sucede en nuestra vida, que con todos los demás pueda pensarse que sí se puede, pero no con la persona que creemos que no va a poder. Estaba muy dispuesta, ¿no? Tenemos mucha fe, no, hombre, no, olvídate. Y ella comandaba, pero a la hora de llegarle a ella, no se pudo, porque no creyó. Quiere decir que en nuestra vida creemos en los demás que sí pueden, pero cuando toca a nosotros, por difícil que sea, quiero decirles que sí se puede. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, Señor, porque yo sé que en ti sí se puede. Amén. Así es que en esto, hermanos, no es, ¿cómo estás? Muy bien, todo marcha de maravillas. ¿Crees? Sí, pero llegado el momento
en que no pasan las cosas, empieza a debilitarse nuestra credibilidad y nuestra confianza en Dios. Y eso no debe de ser. Tenemos que aprender a que en Él todo lo podemos. Amén. Por eso, aunque vayas como el salmón en contracorriente y vayas sangrando y veas que te debilitas y veas que no pasa absolutamente nada, créeme que vas por lugar seguro cuando en Él confiamos y en Él esperamos. Amén. Aunque parezca imposible, es que es un caso perdido. Es más, ya, como cuando nos dan, ¿no? Las noticias de enfermedades, ya está desahuciado. Y así podemos desahuciar a muchos, porque en realidad los síntomas son de estar desahuciado, porque no quieren entender, como lo vemos aquí, ¿no? Con varias personas que estamos orando de aquí de la iglesia, para no hacer apuntadero, ¿verdad? Pero cuando pasa eso, ¿verdad? Cuando pasan esas situaciones y decimos, dejemos que Dios siga haciendo las cosas. Es que ya han pasado mucho tiempo y sigue igual y a veces hasta peor. Recuerda que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Ayuda a mi incredulidad. Amén. ¿Tú quieres estar en ese caso? En el cual puedas ver oscuro, en tinieblas, y que las cosas no van como nosotros queremos que vayan. Tú puedes decir, no se puede. A veces hemos llegado a pensar así y poder decir, somos la burla de mucha gente, porque saben que somos cristianos y saben que no se ha podido vencer este mal por esta situación. Pero ayuda a nuestra incredulidad, Señor, y déjate que tú te glorifiques en nuestra vida. Amén. Este fue el caso de Jacob, llegando con esa buena noticia de que su hijo estaba vivo, que era un hombre con una buena posición en Egipto, pero él en esos momentos dolió su corazón y dijo, no creo. Y nosotros podemos decir, es que esto es imposible. Cada vez que oro, cada vez que le pido más a Dios, hijo mío, más cosas rebeldes haces. Cada vez que oro y más pido por la salud de mis hijos, más enfermos están. Cada vez que oro por el malvado marido que tengo, que no quiere entender, más malvado lo veo. Pero dice el Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque Dios vino a salvar lo que estaba perdido, hermanos. Amén. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. ¿Creer? Amén. Pongámonos de pie. Confiemos en el Señor firmemente. Creamos y hagamos frente a cualquier problema, superando con éxito las circunstancias adversas de la vida. Lo podemos creer o la incredulidad nos lo impide hacer. Amén. Y pueda decir uno, pues es que tengo los pelos del burro en la mano, ¿no? Dicen, sé que todo esto no es posible. Deja que lo desgreñe el Señor mejor al burro y deja que el Señor haga su obra. Amén. Puedes tenerlos aquí los pelos y poder decir, es que no se puede. Pero tenemos un Dios poderoso. ¿O quieres que se pierda? ¿Verdad que no? Ayuda a mi incredulidad. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos ha venido a fortalecer a nuestras vidas, Señor. Yo sé que vemos muchas circunstancias, Señor, con nuestros ojos humanos, Señor, pero que tú tienes el poder para hacer lo imposible posible, Señor. Debemos de tener la confianza plena en que tú estarás obrando conforme a tu amor y tu grande misericordia, Señor. Quita en esta tarde todo lo que no sea tuyo, todo aquello que impida. Ayúdanos a nuestra incredulidad, Señor.
y permítenos ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Ayúdanos a creer y a tener la confianza en que tú puedes hacer de un corazón de piedra, transformarlo, Señor, en un corazón latente que lata por ti, Señor. En nuestros hijos que muchas veces no quieren caminar en ti, Padre, pero que con la ayuda tuya y con la esperanza que tenemos, ayuda nuestra incredulidad, Señor. Y permítenos que estas cosas acontezcan, Señor. A las enfermedades por diagnósticos que puedan darse o por situaciones como este joven, Señor, que estaba endemoniado, que habían ido los discípulos y habían orado por él y no habían hecho absolutamente nada. Y el padre desesperado va y le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Aquellos que has ministrado con tu palabra fueron y le oraron por él, no pasó nada. Pero tú, ayuda a mi incredulidad, Señor. Y en esta tarde ayuda nuestra incredulidad, Señor. Aunque veamos circunstancias y situaciones por imposibles, enfermedades, esposos, hijos, cualquier cosa, Señor, que se interponga para que nuestra fe, Señor, sea quebrantada y sea verdaderamente yéndose hacia abajo, Padre. Pero hoy en esta tarde tú nos haces, Señor, que el creer en ti, eso va a ser una grande bendición, Señor. ¿No te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Esas son las palabras, Señor, de aliento que das a nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde por todo lo bueno que tú eres. Que esta palabra, Señor, quede bien plantada en el corazón de cada uno de nosotros. No podemos creer que en los demás se puedan hacer, pero que en los casos de nosotros no pueda llegar a suceder. Porque tú, Señor, no haces acepción de personas. Conforme a tu voluntad se hacen las cosas, porque tú eres soberano, Señor. Por lo tanto, toda enfermedad, toda situación de hijos, toda situación de marido, Señor, toda enfermedad, todo aquello, Señor, que vaya en contra de los preceptos tuyos, en tus manos en esta hora los ponemos, Señor. Y ayuda a nuestra incredulidad para que esto, Señor, se pueda hacer, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Que en esta semana, Señor, tú trabajes en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dentro de 8 días, hermanitos, tenemos nuestra Día del Padre y de la Madre. ¿Se acuerdan que siempre lo hacemos? No el mero Día del Papá, porque deseamos que la pasen con sus papás. Ya habíamos hecho mención de las hermanas, yo les había hecho mención de que trajeran un platillo, ¿sí? Entonces, los que faltaron, que no nos escucharon hace 15 días, el jueves, ahorita les hago mención de ello. Entonces, por favor, anotémonos quiénes van a venir. Vamos a traer 2 refrescos, vamos a traer un guisado, vamos a agradecer a Dios por el papá y por la mamá y por la familia que el Señor nos ha dado. Amén. Así es que ya estamos, la hermana Alma ya escuchó, tú, Ángelus, ya escuchaste, no sé si vayas a venir. Ángeles, no fuiste ese día, pero hoy te hacemos la invitación. Carmen, tú ya sabías, ¿verdad? Nuestra hermana Mari, no sé, Hilda, si tú vayas a estar o no vayas a estar, pero está atentamente la invitación. Si quieres puedes traer algo y no estar, bienvenido. No es cierto, como sea. Eso quiero decirles que damos gracias a Dios por la familia que Dios nos permite tener, hermanos. Amén. Entonces, mande.